como unos 3 meses más o menos de haber regresado de vuelta al camino del Señor, y quiero decirte que no es fácil. Tú sabes que no es fácil para nosotros los cristianos, porque una vez que te has apartado del camino del Señor, el enemigo te tiene en sus manos y ya no te quiere soltar, y tú quieres hacer la fuerza, pero el enemigo te detiene y te dice no, 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 y la carne también que no te ayuda por el cristianismo, porque tú no me puedes decir que sirves a Dios si no oras. O sea, ¿cómo dices tú amar al Señor y si no oras? ¿Cómo vas a estar firme si no oras con el Señor, si no hablas con Él, verdad? Sí. Yo me aparté del camino del Señor y mi postrer estado fue peor de lo que era antes. Si antes no fumaba, si antes no tomaba, ahora mi camino vino a ser muy difícil, y por eso me costó de vuelta regresar a los caminos del Señor. Te digo, yo golpeaba las paredes porque enojado, porque ya ves que cuando tú te equivocas y has estado en el camino del Señor, pero siempre hay algo que te reprende y te dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? A veces, hermano, los adultos te juzgan y dicen, pero este es joven, ¿qué puede estar pasando? ¿No te ha pasado a ti? Pero fíjate que aunque anduve ahí en el mundo, siempre estuvo ese temor, y aún la gente del mundo me miraba y decía que en mí había algo diferente. Una mujer se me queda viendo, que yo no sabía que practicaba pues cosas así, ocultismo y todo eso, y se me quedó viendo y yo, ¿qué me mira? Pero es porque yo era diferente. Yo te voy a aconsejar. Ajá, o sea, aunque tú no andes bien, tampoco andas más torcido que una vara de roble, pero recién llegando a la iglesia, en la casa tenemos unas bocinitas, hermano, y esa bocinita tiene un micrófono de cable. Y estando en mi casa y en la noche, y el Señor me dijo, mañana vas a predicar. Dios les bendiga una vez más en un video de Generación Escogida. Mi nombre es Malvin Servino, siempre para servirles. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, pero dejaré que él se presente él solo. Y está con nosotros nuestro hermano. Amén, mi nombre es Ezequiel García para servirles. Soy de la Iglesia La Libertad, que está aquí en la Diplaza y con los pastores Galisteo, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a estar hablando un tema que es cómo podemos estar firmes en la fe. Amén. Y para eso estaré leyendo 2 de Timoteo 2, del 3 al 5. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Pues vamos a estar hablando un poco de cómo estar firmes en la fe. Y pues estábamos hablando hace poco, un poco ahí en la mesa, de que tenés un testimonio, que pues volviste a regresar hace poco y a los caminos del Señor. Amén, sí, hermano, le contaba que, bueno, este camino de los cristianos que somos nosotros no es un camino fácil. Quiero decirles que no es un camino que te van tirando rosas en el camino y tú vas caminando, es una mentira del enemigo. Ese camino es muy difícil, es un camino de espinas, de un camino donde te tropiezas, pero lo bueno es que Dios está para levantarte, ¿verdad? Entonces, te contaba que yo estuve trabajando con los jóvenes allá en Honduras, pero para resumirte, me aparté del camino del Señor, ¿verdad? Pero en este momento ya voy para 3 meses de haber regresado de vuelta al camino del Señor, y quiero decirte que no es fácil. Tú sabes que no es fácil para nosotros los cristianos, porque una vez que te has apartado del camino del Señor, el enemigo te tiene en sus manos y ya no te quiere soltar, y tú quieres hacer la fuerza, pero el enemigo te detiene y te dice no, 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 y la carne también que no te ayuda, porque dice la palabra del Señor que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces, ese camino del Señor no es muy fácil, y siempre lo que yo he hecho para estar firme, bueno, o lo que hice en el pasado para estar muchos años, ponle del 2015 hasta mis 18 años, que fueron varios años de estar sirviendo, lo que yo siempre hice es estar orando, estar ayunando, lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Y eso es algo fundamental en el cristianismo, porque tú no me puedes decir que sirves a Dios si no oras. O sea, ¿cómo dices tú amar al Señor y si no oras? ¿Cómo vas a estar firme si no oras con el Señor, si no hablas con Él, verdad? Sí, es que creo que esa es la clave también, pasar tiempo con el Señor, porque ¿cómo vas a decir que lo amas y no haces tiempo para hablar con Él también?
Y si no, este camino no es fácil, como decía. No. Mucha gente dice, vení a Cristo y se te arreglan todos los problemas, pero a veces, inclusive hasta se te aumentan, porque ahora, pues antes el enemigo, pues no, o sea, no te hacía ni caso, porque ya lo tengo, ya es mío, pero cuando ya venís acá, al principio es difícil, más cuando, digamos, has andado en vicios o cosas así. Ahora tenés que comenzar a reventar esas cadenas. Así es, porque si te acuerdas de la palabra cuando dice que cuando uno viene al Señor, el espíritu del mundo sale de uno. Pero dice que cuando tú te apartas del Señor de vuelta, dice que el espíritu que andaba en uno, dice que va y anda vueltas y anda buscando dónde meterse, ¿verdad? Y no encuentra y regresa a la casa donde estaba, si has escuchado. Y entonces allí es donde cuando tú te apartas, aquel espíritu viene y de vuelta y entra y dice que ya no viene él solo. Y dice que vienen 7 más con él, ¿verdad? Y entonces eso me pasó a mí. Yo me aparté del camino del Señor y mi postrer estado fue peor de lo que era antes. Si antes no fumaba, si antes no tomaba, ahora mi camino vino a ser muy difícil y por eso me costó de vuelta regresar a los caminos del Señor, porque el enemigo se metió conmigo de una forma que te digo y te contaba hace un momento, hasta que me acorraló y que te digo, yo no hallaba para dónde agarrar. Y ahí es donde dices tú, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cómo hacer para en ese momento arreglar tu vida de vuelta con el Señor, verdad? Entonces te digo, en la palabra del Señor en San Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces cuando estamos velando, cuando estamos orando, no te va a pasar lo que me pasó a mí, te digo, no te va a pasar lo que me pasó a mí. Porque si yo hubiera estado velando, si yo hubiera estado pendiente, porque te digo, yo trabajaba con los jóvenes, yo estaba muy metido en las cosas del Señor, entonces el enemigo ve que tú estás muy metido y que estás sirviendo de tropiezo para él, porque estás ganando almas para el Señor y eso a él no le gusta. Entonces, por tanto, él, digamos, se metió conmigo de una manera y a modo de que yo no regresara. Y te digo, me acorraló de una manera, hermano, que yo te digo, yo lloraba, yo golpeaba las paredes en mi trabajo, te estaba contando, y yo ya llegué a un momento que yo no sabía qué hacer. Y te digo, yo golpeaba las paredes porque enojado, porque ya ves que cuando tú te equivocas y has estado en el camino del Señor, pero siempre hay algo que te reprende y te dice, pero ¿qué estás haciendo? Si no, es que es esa palabra, porque dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Porque, digamos, esa palabra queda ahí. O sea, te puedes ir al mundo, pero es mentira, nunca vas a estar tranquilo, sí. Se puede decir, porque eso está adentro. Siempre el Espíritu te reprende y yo llegué a ese momento en que yo me di cuenta y reaccioné en un momento cuando ya no mi propia vida estaba peligrando, sino la vida de mi familia, de mis seres queridos. Y te quiero contar, o lo vamos a dejar tal vez para otro podcast, que si Dios nos da la oportunidad de contar nuestro testimonio más adelante. Pero lo que te quiero decir que lo que se estaba metiendo conmigo no era algo carnal, que un enemigo carnal que me estaba diciendo, me voy a meter con tu familia. Era algo más fuerte, más grande. Te digo, tal vez Dios no nos da la oportunidad de contar más adelante un poquito más, pero te digo, a mí entró un temor, un miedo, y que yo lloraba y yo decía, pero ¿y ahora cómo me salgo de aquí? ¿Verdad? Y ahí es donde entro de vuelta y yo llamo al pastor donde me congregaba en Honduras y le cuento, hermano, está pasando esto y esto, y me dice, hijo, pero ¿qué te pasó? Y es lo que te digo, esto no les va a pasar a ustedes si no se apartan, si están velando y orando. No te va a pasar a ti lo que me pasó a mí. Yo por eso te estoy contando para que a ti no te pase lo que a mí me pasó, porque el enemigo no creas que es que llega de un momento a otro y ya, te da una palmada para que te salgas, no. O sea, el enemigo despacito. Mira, yo comencé, por ejemplo, a decir, bueno, estoy yendo mucho a la escuela, ya no me queda mucho tiempo. Digo, ahora sí voy, mañana no voy. Y así te va metiendo el enemigo. Cuando acuerdas, hermano, ya no, dice, ahora mejor ya no voy. O sea, hace cuenta que no es que de una manera te va a empujar de un solo. Él va despacito. Va probándote, ve. Sí, y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Y te digo, y hasta que, pero es que el problema que también dice el Señor, dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Cuando tú eres un escogido, yo te voy a decir, querido joven,
querida jovencita, cuando tú eres un escogido de Dios, no hay diablo que pueda contigo. Ya te puede revolcar y puede hacer que comas tierra, que comas lodo, pero cuando el Señor dice, este es mío, y el enemigo no puede contigo. Así me pasó a mí, aunque el enemigo me hizo comer tierra, pero aquí estoy de vuelta levantando bandera, gloria al Señor, ¿verdad? Aunque el enemigo ya, o sea, te maltrató de una forma que tú puedes decir, pero esta joven, ¿qué pudo haber pasado? Pero tú no sabes las luchas que uno como joven tiene, ¿verdad? A veces, hermano, los adultos te juzgan y dicen, pero este es joven, ¿qué puede estar pasando? ¿No te ha pasado a ti? Sí, no, a mí me ha pasado mucho y se me venía la historia ahorita que hablabas de eso, de que a veces puedes comer tierra, pero Dios no te deja, del hijo pródigo. Porque quieras o no, dice que llegó hasta lo más vil y comió hasta comida de cerdos, pero nunca dejó de ser hijo del padre. Así y el padre lo estaba esperando y lo estaba esperando hasta que regresó. Así es, bueno, para ponerme de ejemplo, yo andaba comiendo algarrobas del diablo, pero el Señor dijo, yo estoy contigo, y ahí donde yo reacciono y digo, Señor, déjame trabajar en que sea con los jornaleros para que ya no estar comiendo esto de que el enemigo ya me tenía tan metido que yo, hermano, yo no sabía para dónde correr. Yo estaba en un punto que mi familia me miraba y decía, ay, pero ¿y este qué tiene? ¿Qué tiene? Pero el Señor siempre estaba ahí, o sea, era algo que yo tenía que pasar ese proceso para darme cuenta que estaba haciendo las cosas equivocadamente y que tenía que volver a los pies del Señor, ¿verdad? Y como te digo, cuando eres un escogido, el diablo te puede hacer comer tierra, pero cuando el Señor te llama, hermano, te llama y tienes que ir, ¿verdad? Si no, y fíjate que aun cuando intentas, o sea, estar con la gente del mundo, intentas hacer lo mismo de ellos, inclusive los del mundo, de las personas que andan afuera, inclusive ellos miran algo diferente. Así es que dice la palabra del Señor que nosotros tenemos el sello del Espíritu. Y cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo, o sea, aunque andes en el mundo, o sea, estás platicando normal y de repente te sale una palabra de hablar de la palabra del Señor, no, sí, ¿verdad? O sea, de repente puedes andar apartado, pero de repente estás con tus amigos y de una cosa a otra llega y le muestras algo de la Biblia y dices, bueno, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Ese sí no lo conocía. No, eso pasa, a mí me pasó mucho porque igual yo crecí en el Evangelio, pero me aparté durante 2 años. Pero fíjate que aunque anduve ahí en el mundo, siempre estuvo ese temor y aún la gente del mundo me miraba y decía que en mí había algo diferente. Y yo intentaba esconderme, pero es imposible esconderte, porque ya Dios está marcado, como decía. Sí, yo le decía incluso a un compañero de trabajo, para decirlo así, un compañero, yo le decía, yo pensaba que tú ibas a la iglesia, le dije así, y me dijo, sí voy de vez en cuando. Me dice, ¿por qué me dices así? Le digo, pues es que como que se te echa de ver algo que tú tienes que tú piensas. Dice, este va a la iglesia. O sea, no es que él lo dice, sino que tú lo ves y dices, bueno, a mí me parece que como decía con Pedro, y tú no eras el que andaba con aquel allá, ¿verdad? O sea, hay algo que te delata, siempre hay algo que te delata y te dice, bueno, y la gente te dice, bueno, pero este no es de los mismos de nosotros, ¿verdad? Si no, imagínate que Pedro le dijeron, hablas como ellos, te viste como ellos. A eso vamos. Entonces siempre hay algo que te delata y a mí me decían, ¿y por qué no vas a la iglesia? Le digo, pues sí, voy a ir de vuelta. Pero mentira, no iba. Y incluso una vez a mi hermano Noé, que es un joven de otra iglesia, que fue el primero que me invitó y que fue a hacer unas reuniones a la casa. Y me quise meter, hermano, Y resulta que en eso llegó un muchacho que andaba trabajando en otro lado y llegó a invitarme a tomar y dijo, tómate una. Yo le decía, no, porque ya estoy yendo, ya me estoy congregando de vuelta. Y tanto me insistió, hermano, y tanto lo de la carne, que volví de vuelta, hermano. Y ya después el hermano Noé me hablaba. Yo decía, ya no le voy a contestar, Y pues el hermano, ya ves que por mucho que tú le estés insistiendo, porque el hermano me insistió tanto y que se cansó y dijo, pues yo ya no puedo hacer nada con el hermano Ezequiel, ¿verdad? Pero pues los planes del Señor son diferentes. Aunque a veces la gente se canse de hablarte, de decirte, hay un Dios que también siempre está contigo y ese Dios nunca te va a dejar, ¿verdad? Aunque tal vez yo te deje de hablar alguna vez y ya no te siga hablando e invitándote a la iglesia, siempre va a estar Dios ahí recordándote que está tu Padre allá y que cuando tú llegues, el Padre te va a recibir, ¿verdad? Bueno, a veces los hombres se cansan, pero ya si Dios tiene
digamos, un propósito en tu vida, Él lo va a cumplir siempre de una u Así otra es. manera. Yo pensaba porque es que hay algo que cuando vos te salís, piensas, oh, hay gente que se sale y vuelve a regresar, pero eso no es así. Si vos te salís, es casi, no es imposible, pero es bien difícil que regreses. Porque quieras o no, el enemigo te ata bien fuerte Así para no es. regresar. O sea, y te digo, son muchos los llamados, pero cuando tú eres un escogido, no recuerdo si era el hermano que predicaba el otro día, que cuando tú eres llamado, o sea, cuando tú eres escogido, perdón, hay algo en ti, hay algo en ti. Puedes andar haciendo muchas cosas malas, pero siempre hay algo que te reprende, como estamos hablando, ¿verdad? Y cuando Dios te escoge, hermano, ya te digo, te vuelvo a repetir, valga la redundancia, no hay diablo que se ponga. No dice el Señor, yo voy delante de ti como poderoso gigante peleando, ¿verdad? No, inclusive hasta el mismo enemigo mira algo diferente. Porque yo tuve esa experiencia de que yo pues, iba pasando ahí y pues una mujer se me queda viendo que yo no sabía que practicaba pues cosas así, ocultismo y todo eso. Y se me quedó viendo y yo, ¿qué me mira? Pero es porque yo era diferente. Yo tenía algo diferente que toda la gente. Así Aún, es. aún ellos pueden ver en vos la luz de Cristo. Es que es así, o sea, por ejemplo, volvemos de vuelta a Pedro, la gente le decía, y que tú no eres el que andabas con aquel que andaba predicando, y Pedro, aunque uno lo niegue, o sea, siempre hay algo que te delata, siempre hay algo que te echa de ver, bueno, y siempre me decían a mí, bueno, pero tú sabes mucho de la Biblia, y ¿cómo es que andas haciendo esas cosas del mundo? Yo decía, pues es que yo antes iba, y antes sí servía al Señor, y ahora no, y pues siempre hay eso en ti, siempre está eso en ti. Y fíjate que aunque andes en el mundo, tú siempre le tratas de dar palabra a otra persona, aunque tú no vayas a la iglesia, no sé si te ha pasado. Te van a aconsejar. Ajá, o sea, aunque tú no andes bien, tampoco andas más torcido que una vara de roble, pero o sea, siempre está un consejo. Fíjate que cuando siempre alguien necesitaba algo, un consejo o algo, tú siempre ibas y conforme a la palabra, porque como tú ya conoces, o sea, ya tú conoces, ya es difícil que alguien te engañe, ¿verdad? Y entonces vamos a esto, que si siempre estás velando, siempre estás orando, es muy difícil que el enemigo se meta contigo, ¿verdad? O sea, el enemigo siempre se va a levantar, porque eso es así. Pero el problema es que cuando nosotros velamos y oramos, el enemigo se levanta, pero se levanta más Dios con nosotros, y Él es el que nos da la fuerza. Sí, ¿no? Y yo creo que esa es una clave, porque igual cuando yo regresé, yo me metí pues, a ayunar, orar y también velaba. Yo te contaba que a veces yo velaba sin querer porque pues Dios no me dejaba dormir. Sí. Y pues yo me quedaba ahí haciendo vigilia yo solito, y quieras o no, ahí te vas fortaleciendo. Te vas Así fortaleciendo es. con todo eso. Y también Dios va reventando esas cadenas que te habían atado. Sí, porque bueno, en esto que dice velar y orar, ¿te acuerdas que fue cuando Jesús iba a ser entregado, verdad? Que cuando Jesús regresó y estaban los discípulos y dijo, bueno, y no pudieron orar ni una hora y ya están durmiendo, ya están roncando. Y dice que ellos poco o mucho escucharon y se volvieron a dormir de vuelta. Entonces en este tiempo también hay muchos cristianos que decimos a veces ser cristianos, pero si tú no hablas con el Señor, si tú no oras, no podemos decir ¿cómo puedes expresar el amor si no hablas con tu Padre? ¿Cómo puedes decir que amas? ¿Cómo puedes decir que amas y no hablas con Él? O sea, yo amo a mi madre y yo trato de hablar con ella, ¿verdad? Si es con Dios, si tú amas, tú hablas con Él. Y es cuando en ese momento que el Señor te da palabra, que el Señor te dice, el enemigo tal vez no quería que nosotros tuviéramos ahora, tal vez hubo mucho tropiezo, hubo muchas cosas, pero aquí estamos. Y eso es lo importante cuando tú oras, te digo, no hay enemigo que se levante contra ti. Amén, amén. Y ahora mi pregunta es, digamos, ya cuando regresaste, ahora cómo, o sea, ¿qué es lo que te mantiene firme o cómo es que estás firme? Mira, a veces desde que comencé, porque yo lo que tengo que no tengo así como decir pena, yo levanto las manos, yo si es posible grito, yo cualquier cosa, y la gente a veces se me queda viendo así medio raro y si ya este loquito que andará haciendo. Pero ese es el sentir, que cuando vuelves de vuelta a los pies de Cristo y ves que la gente te recibe con ese cariño, con ese amor, así como tú, que me dijiste, yo no sé a quién me preguntaron, y cuando dijeron mi nombre yo volteé a ver, digo, ¿será a mí que me están hablando? Y que me invitaron, y ya ves, es ese amor que lo motiva a uno, fíjate, y el amor de Dios más grande también, porque
O sea, es que tú demuestras el amor. O sea, el amor de Dios lo demuestras tú. Porque Dios está aquí en la tierra, pero lo demuestras por medio de las personas. O sea, el aprecio que ustedes me dijeron, bueno, hermano, fíjese que lo queremos invitar. Créeme que a mí me llenó de alegría. ¿Quién no se va a alegrar, me entiendes? Como yo le decía ahora a los jóvenes, cuando alguien llega a la iglesia, tratemos de hablarle, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Eso te anima. O sea, cuando yo llegué a la iglesia, valga la redundancia, el pastor Galisteo, hermano, un abrazo. Eso te anima, hermano. Eso te anima y tú sabes también de dónde vienes, de dónde te ha sacado el Señor. No, y fíjate que cuando llegamos ahí a la iglesia, bueno, yo no te conocía y nunca te había visto y te saludé. Y desde que te saludé, yo me puse eso en el corazón, de invitarte. Y decía, porque yo te miraba y yo decía, o sea, ¿qué Dios quería? Ya pues, yo me hizo sentir que te invitara, para que nos compartieras aquí sí, un poco. o sea, fíjate que yo me estuve unos días preguntándome, ¿y el hermano por qué me invitaría? Yo decía, y me ponía a pensar, porque el hermano no me conoce a mí, decía yo. La hermana que me habló tampoco me conoce. Sí, yo los vi cuando fuimos al culto allá, pero a su iglesia. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué me invitaron los hermanos? Y porque tantos hermanos que hay en la iglesia que ustedes ya los conocen y a mí, pues yo apenas vengo llegando y yo, fíjate que yo me puse a pensar y hasta ahorita que me estás diciendo, pues si Dios te hizo sentir, gloria sea al Señor. Yo me preguntaba, ¿y el hermano por qué me invitaría a mí? Si no, si igual, o sea, es la primera vez que te veo. Tal vez yo te había visto, pero quizás no me acordaba bien, Sí. pero... Pero pues mira que pues algo el Señor, es que el Señor es tan bueno y maravilloso. Mira, a veces cuando el Señor te habla, y fíjate que te lo cuento para gloria del Señor. Recién llegando a la iglesia, en la casa tenemos unas bocinitas, hermano, y esa bocinita tiene un micrófono de cable. Y estando en mi casa y en la noche, y el Señor me dijo, mañana vas a predicar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que voy a predicar mañana y a dónde voy a predicar? Y yo decía, bueno, pero ¿y cómo? Dije, pues, me acordé, tienes la bocina, es el micrófono. No ocupas conectarla porque tiene pila, tiene una pila que te dura. Y yo dije, voy a predicar, pero y apenas vengo entrando y yo te voy a predicar. Y yo anteriormente, aquí el Dani, no sé si lo conoces, donde venden comida y esas cosas, yo había visto un hermano que estaba en la esquina predicando y me acuerdo yo y digo, pues ahí va a ser. Y que me voy para allá, hermano, en la mañana me levanto y en ayuno me acuerdo. O sea, eso es lo que te digo, el ayuno y la oración, eso es lo que trae bendición del Señor. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, te acercas más al Señor, ¿verdad? Y el Señor te revela incluso lo que va a pasar o te hace sentir por un hermano que necesita oración. Y eso es lo que me pasó y yo vine y pues yo escuché y yo no sabía ni qué iba a decir, yo medio me preparé, ¿no? Y ya por momento ni sabía qué decir, te soy sincero, por momento no sabía ni qué decir y de repente lo que estoy predicando ahí con la bocina y con música de fondo, mírate que se acercó una hermana en un carro así y me recuerdo, me llevó una soda y una panita así de coco que viene picado, así agüita de coco y digo, bueno, gloria al Señor, ¿me entiendes? O sea, por algo Dios me mandó ahí, yo no sé qué pasó, yo no, te digo, a veces son pequeñas cositas que cuando Dios te manda tú tienes que ir. Ya ves a Jonás lo que le pasó por no hacer caso, no, ¿verdad? Sí, no, y es que Dios te da experiencias que no se te olvidan. Y yo me acordaba ahorita de una experiencia que tuve, que cuando yo regresaba yo le preguntaba al Señor yo le decía que quería una experiencia con Él, porque yo escuchaba a estos grandes ministros que hablan de las grandes experiencias que han tenido, pues yo anhelaba eso. Y a veces Dios te habla con cosas pequeñas y ese día yo me quedé sorprendido y créeme que no se me olvida porque pues estaba trabajando, había un sol que te imaginas cómo es el sol en verano aquí. Sí. Y estaba ahí trabajando y de repente, de la nada, aparece una señora, ya bien viejita, que el pelito blanco, y de repente, bueno, estamos así, bastantes trabajando ahí, y se viene caminando por donde mí, y me da una botella de agua helada, y solo me sonríe y se va, y yo digo, o sea, hay tantos trabajadores aquí trabajando, y viene y me la da a mí, y se va. Mira, gloria al Señor. O sea, que te digo, a veces son cosas pequeñitas y tú ahí miras la gloria de Dios. Porque a veces no esperes ver una señal y que baja un ángel, hermano. Dios está en las cosas pequeñitas, en la cosita, en lo que tú menos piensas.
A veces la gente, ay, es que yo espero que un ángel venga y me diga. No, hermano, el Señor está aquí en la Biblia. Si tú buscas, si tú lees, aquí está el Señor. En las cosas pequeñitas de la vida. O sea, con el hecho que estamos respirando, con el hecho que estemos vivos. ¿Cuántas personas murieron ahora? Y el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros de estar aquí, ¿verdad? A veces el Señor se muestra en las cosas pequeñitas. Mírate que un día fui a la laundry y yo no sé por qué, yo escuché una historia. Yo escuché una historia que por todo hay que dar gracias, ¿verdad? Ajá. Y ves que la Biblia dice, por todo hay que dar gracias. Dar gracias a Dios por todo porque esa es la voluntad de Él. Y dice que había un rey y tenía un amigo, pero el amigo era cristiano. Para que la redundancia, el amigo era cristiano. Dice que se iban a tirar ¿cómo se llama? A cazar animales y el rey llevaba el arco y la flecha y les tiraba, dice, y pues resulta que el hermano de todo decía, gracias a Dios, y dijo que le tiró a un ave que iba arriba y él dijo, gracias a Dios que no le pegó, pero es porque viene otra ave más grande, y el rey se enojaba y decía, bueno, ¿y ese por qué da gracias a Dios? Y fueron a pescar y dice que el rey tiró la caña, hermano, y venía un pez, pero grande, hermano, pero grande, y cuando lo iba a agarrar se le fue. Y el hermano dijo, gracias a Dios, porque a lo mejor Dios tiene un pez más grande para él. Y en eso que están y se van de vuelta, hermano, a cazar, viene y estira el arco de la flecha y se le enreda un dedo, hermano. Y se le ha ido el dedo con toda la flecha. Y dijo el rey, solo espero que este día que dé gracias a Dios. Y el hermano sí dijo, gracias a Dios, porque algo tiene Dios, y que se enoja el rey y que dijo, vayan, agarren y métanlo preso, porque por todo gracias a Dios, hasta porque me llegó el dedo. Y pues resulta que lo mandó a meter preso, hermano, y vino aquel rey, dice que una vez se fue de vuelta él solo, pero ahora él solo iba a cazar, y lo agarra una tribu de caníbales. Y que se lo llevan, y ya cuando lo iban a cocinar, hermano, le ven la mano y no tenía un dedo, y dijo, suéltenlo, porque nosotros no comemos a nadie que no tenga, que le falte un miembro del cuerpo. O sea, si ves, o sea, es tan grande el amor de Dios que en todo le damos gracias. Y dijo aquel, verdad lo que el hermano decía, gracias Señor, si no me hubiera arrancado el dedo, si me hubieran comido esta gente. Y se va corriendo para allá. Ay, amigo, perdóname por meterte preso, digo, porque ya le contó la historia. Digo, pero si me hubiera llevado a mí, no me hubieran metido preso, a mí si me hubieran comido, porque así tenía todo, ¿verdad? Gracias a Dios que me metieron preso. Gracias a Dios que me metieron preso, o sea, por todo hay que dar gracias, ¿verdad? Si no, es que así es, que a veces tal vez no entendemos los planes de Dios. Sí, a veces no entendemos, mira, es tan grande el amor de Dios, te digo, el proceso que Dios nos hace pasar. Pero todo es por un propósito, porque a lo mejor lo que yo pasé te sirve a ti y lo que tú pasaste me sirve a mí, ¿verdad? Sí, no, y adelante con eso de seguir predicando, porque me estabas contando de que te pones ahí a predicar a veces los domingos. Ajá, de esa vez que te digo que el Señor me dijo, voy a predicar, y yo, ¿cómo que voy a predicar? Te digo que yo ni sabía qué decir, a veces hasta te cuento, me puse a cantar también, y yo no sé, yo hice que el otro día no soy muy bueno para cantar, hermano, pero... Ay, vamos, sí, me puse a cantar, pero después llegué a la iglesia de la Libertad y pues, no, todo bien con los hermanos, Dios le bendiga, lo miro muy emocionado, ¿sí? Y un día le digo, hermano, fíjese que quiero traer una bocina para predicar, hermano, allá afuera. Y digo, está bien, hermano, todo lo que sea para Dios, venga para adelante. Y mire que hemos comenzado a predicar, hermano, afuera con una bocina y la gente escucha, quiera o no quiera escuchar, la gente escucha, hermano, porque... Pues a eso nos ha mandado el Señor. Si tú te das cuenta, esa es la misión. Que vayamos y prediquemos el Evangelio. Porque tú no me puedes venir a hablar de amor a mí. A mí no me vengas a hablar de amor si no le hablas a tu prójimo. ¿Cuál es el amor que le tienes entonces? O sea, dice que cuando tú ves que un hermano está haciendo la cosa mal y tú lo ves y lo dejas que se caiga, entonces ¿cuál es el amor que tienes? Estamos viendo que estamos viviendo los últimos tiempos y tú no vas a predicar el Evangelio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? Si no, y pues quieras o no, la gente se puede enojar, pero tienes que decirle lo que está haciendo mal, porque claro, quieras o no, eso lo va a llevar a un fin malo. ¿Te acuerdas que Pedro dijo una vez, Señor, pero qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Y le dijo, Pedrito, ¿te quieres ir tú también? Si te quieres ir tú también, pero él rapidito reaccionó, pero y Señor, ¿y a dónde iré? Si solamente en ti hay palabras de vida. A eso vamos. A la gente le puede doler muchas veces lo que nosotros decimos, hermano,
Pero es que cuando la herida está abierta y tú le echas un poquito de sal, va a arder al momento, pero al ratito te va a curar, ¿verdad? O sea, y lo que nosotros hacemos, lo hacemos para gloria del Señor, es para que las almas no se pierdan, para quitarle las almas al enemigo y decir, bueno, vamos a pelear por estas almas para que vengan más a la iglesia. Porque eso es lo único que el Señor nos ha comandado y dice que tengamos amor. Y el amor es lo más importante de que se habla en la Biblia. Dice que puedes hablar en lenguas, puedes sacar demonios fuera demonios, puedes hacer tantas cosas, pero no tienes amor, no sirvió de nada lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Y pues quiero decir, aquí cualquiera es bienvenido, que ninguno se sienta menospreciado, porque pues así dice el Señor también, que de lo vil y menospreciado sacó para avergonzar a los sabios. Oh sí, hermano, eso yo lo tengo súper comprobado por mi propia cuenta. Yo era un desastre, hermano, un desastre, te digo. Como te contaba al principio, dice que cuando el espíritu regresa de vuelta a la casa y la haya barridita y bien limpita con las cortinas nuevas, y dice, viene y se trae otros 7, hermano. Y así me agarró a mí descuidado, hermano, y el postrer estado mío fue peor. Y te digo, hasta que por la gracia y misericordia del Señor me hizo recapacitar y volver de vuelta, pero porque ya tenía la soga al cuello y ya no había qué hacer, hermano. Entonces, querido joven, querida jovencita, no esperes como a mí, que te pase como a mí, que tengas el agua hasta el cuello para que vengas a reaccionar. Porque, hermano, es muy difícil, quiero decirte, es muy difícil. Mira, todos los días es una lucha constante, todos los días el enemigo te bombardea con pensamientos, con cosas que te hieren y a veces te recuerda tu pasado. Y te quiero decir que cuando comencé de vuelta a ir a la iglesia, hermano, yo tenía los amigos que te digo, esos disque amigos de uno según, pero si te llevan al mal no es tu amigo, ¿verdad? Entonces, y él me decía, hermano, y te digo, casi me hace llorar. Hermano, casi, mire, ya tenía el nudo aquí en la garganta. Y él me decía, bueno, ¿y tú no eres el que andaba con nosotros, el que nos invitaba a nosotros también? Y que ahí nos divertíamos todos, y ahora ¿cómo es que andas en la iglesia? Y eso me resonaba en la cabeza, hermano, como que te estén golpeando así con un martillo, pa, 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 pa. Y eso me llegó, hermano, y casi me hace llorar, Y yo decía, Señor, perdóname, porque de verdad yo hice tal vez invitarles a un amigo, a alguien que yo decía que era mi amigo, y a llevarlo a hacer lo que yo andaba haciendo mal también. Y quiero decirte, hermano, es un dolor para mí escuchar esas palabras. Era como que me estaban metiendo un cuchillo, porque yo sentía que ese es verdad lo que me estaba diciendo el varón. Pero el Señor me ayudó y me dio una palabra, y yo le dije, espérate. Tiene razón lo que me está diciendo, porque era cierto, ¿verdad? Que yo les invitaba y yo les hacía a hacer lo malo. Pero le dije, espérate, te voy a hacer una pregunta y solo contéstame esta pregunta y te dejo en paz. Yo le dije, ¿quién es el que va al médico? ¿El que está enfermo o el que está sano? ¿Por qué crees que yo voy a la iglesia? ¿Porque estoy bien? ¿O porque andaba bien? Y se quedó callado. Y ya no me dijo más, tienes razón, me callaste la boca. Me dijo, gloria al Señor, dije yo. Gloria al Señor. No es que eso así, digamos, a veces el enemigo levanta a tu propia familia para señalarte y recordarte el pasado. Porque sí, pues para eso es bueno el enemigo, y de una verdad quiere sacar bueno, la verdad la transgiversa y hace una mentira, sí, y te intenta engañar. Entonces te digo, y me dijo, con eso sí me callaste y me cerraste la boca, me dijo, ya ni me digas más, con eso tengo suficiente. Porque es una verdad, hermano, que el que está necesitado es el que tiene sed busca el agua, ¿verdad? Así, cuanto más nosotros los jóvenes, como estamos necesitados, hermano, que fíjate que a veces nos es muy difícil contar las cosas. La gente piensa que uno no tiene problemas. Los hermanos piensan, pero a este joven no le pasa nada. Hermano, los jóvenes tenemos más. ¿Qué nos pasa? Es más, que a veces tenemos mucho más problemas, porque el problema es que nosotros nos guardamos las cosas. Uno de jóvenes a veces se guarda las cosas y no tiene la confianza de contarle a tu mamá, a tu papá. Yo sabía qué era lo que hacía, hermano. Yo se lo iba a contar al pastor y decía, mira, hermano, ayúdame a orar por esto. No, y eso está bien, digamos, porque tal vez no tienes la confianza con tus padres, pero por lo menos buscar a algún líder o a alguien mayor con experiencia, pero alguien que en verdad te dé un buen consejo, no algún amigo que pues te va a aconsejar mal. Y por decir, nosotros aquí estamos también para servir, ¿verdad? Para lo que venga. Como te decía yo ahora, a mí dime dónde nos tiramos y nos tiramos los dos juntos. A mí dime, nos tiramos aquí, nos tiramos, hermano. A mí, o sea, tú dime qué hacemos. Si vamos a pelear, como digo,
vamos a pelear los dos. Pero, o sea, fíjate que hasta en el mundo yo siempre tuve eso de que si yo andaba con un amigo y él se ponía mal o se emborrachaba de más o hacía cosas de mal, yo, hermano, hasta que lo llevaba a la casa. Y cuánto más nosotros ahora que estamos en la iglesia. ¿Por qué no hacer por eso los hermanos? Mira que muchas veces estamos viendo que el hermano está mal. Y hermano está mal, pero estás viendo que está mal. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no oras por él más bien, verdad? Sí, ¿no? Y siempre también invitar a los jóvenes que si alguien se ha alejado, siempre que si tiene una iglesia cerca, que se acerque, porque pues Cristo siempre lo sigue amando, ¿no? Es como decías tú, la historia del hijo pródigo. Mírame a mí, mira mi ejemplo y espérate que te cuente lo demás ahorita, que nos dé tiempo el Señor. Te vas a quedar sorprendido porque mire, hasta ahorita yo ni me creo lo malo que andaba haciendo, porque el enemigo trata de hundirte tanto, hermano, que cuando vas a reaccionar ya solo te sale la puntita de la mano, así ya no sabes cómo salir. Pero allí es donde el Señor te viene y te agarra la mano y dice, hijo, yo estoy contigo. Yo soy el que te guardo, yo soy el que siempre he estado contigo, aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas apartado, yo soy el que estoy contigo, ¿verdad? Sí, no, es que Dios no te va a dejar solo. Y pues siempre le invitamos a esos amigos que, pues invitándolos que siempre que se acerquen a la iglesia, si tienen alguna cerca, pues que Cristo los siga amando y Él los puede levantar otra vez, que no se sientan mal, pues tenemos ese ejemplo del hijo pródigo, que se fue, pero siempre siguió siendo hijo y el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y creo que nosotros dos somos testimonio de eso. Más que testimonio. Y te digo, jóvenes, cualquiera que nos esté escuchando, sea la honra y la gloria para el Señor. No estamos diciendo, ven a la iglesia de nosotros, cualquier iglesia, el Señor está en todos lados. Tú eres el que tienes que cambiar. No vayas a la iglesia esperando que todo el mundo cambie a tu alrededor, sino que eres tú el que tiene que cambiar. Mucha gente dice, yo no voy a esa iglesia porque para ir ser como ese hermano, yo mejor no. Hermano, tienes que cambiar tu actitud. Hermano, yo no puedo pensar llegar a la iglesia de la libertad y querer cambiar a todo el mundo porque no lo voy a poder hacer. Yo cambio por mí mismo y que Dios es el que está haciendo el cambio en mí. Pero no pienses que si vas incluso, una hermana ahora, yo fui a recoger a mi tía al trabajo y cuando yo iba en el carro, me decía, tu tía va a traer una amiga, tu tía va a traer una amiga. Llegué y me dice, Ezequiel, ¿cree que podemos ir a dejar a mi amiga? Y dije, sí. Digo, sí, yo ya sabía que le iba a traer. Me dijo, ¿cómo que haces? Sí, yo ya sabía que le iba a traer. Y pues yo siempre busco algo para meter palabra de Dios. Buenos días, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su día? ¿Verdad que el Señor es bueno? ¿Verdad que? Y ahí voy metiéndome. Y en lo que vamos platicando, me estaba comiendo unos tacos y me llevé dos. Digo, me llevo dos y se los di a mi tía, pero como estaban las dos, una para cada quien. Y dijo, su sobrino es muy amable. Y le dijo mi tía, le digo, gloria al Señor. Y le digo, ¿y has ido a alguna iglesia? Me dice, sí. De hecho, sí. Pero, dice, me aparté, dice, porque, fíjate, y esto es para todo el mundo, hermano, para las iglesias incluso, porque a veces nosotros los mismos, hermanos, hacemos que otro se aparte, hermano. Cuando alguien viene llegando, tú no le puedes recibir porque es que este pecador, mira, si yo lo conocí antes, cómo era de pecador. Hermano, y el amor de Dios que estamos predicando, el amor que profesas, ¿cuál es entonces? Y me contaba esta hermana, me dice, sí, hermana, yo creo en Dios y yo todo. Fíjate que yo estaba yendo a la iglesia, el pastor me dice, muy buen pastor, la pastora también, pero los hermanos, y así me dijo, hipócrita. Me dice, cuando estábamos cerca del pastor me agarraban y me abrazaban y aquel amor, pero nomás se apartaba el pastor, hermano, y me criticaban, ¿y qué es, hermano? ¿Y qué? Hermano. Entonces te digo, a veces nosotros mismos provocamos que la gente no quiera ir, hermano. Pero te quiero decir, en esto debemos de cambiar. O sea, tú no puedes ir a juzgar a otra persona, dice la palabra del Señor. Para su Señor está bien o está mal, pero tú ¿quién eres para juzgar? No, y lo que decía también del ejemplo del hospital, que hay, pues en la iglesia no solo hay gente cristiana buena, pues, sino que hay gente que quiere cambiar, no es que sea buena, sino que ellos están intentando hacer ese cambio. Así es. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de esta jovencita, ella iba a la iglesia para querer cambiar, dice, yo me sentí más mal que ellos, dice, yo me sentí más hipócrita que ellos por estar yendo, dice, y estar como con ellos y a la mala.
Dice, entonces yo lo que hice, mejor me aparté. Y a veces uno es el mismo culpable, hermano. A veces no le podemos echar culpa a la sociedad. ¿Por qué crees que mucha gente se aparta de la iglesia? Por tu actitud y por mi actitud. Y quiero decirte que el Señor nos va a pedir cuenta de eso también. Porque dice, mira, fulano iba a la iglesia, mira, por ejemplo, esta hermana. ¿Tú crees que a mí me agrada escuchar eso, hermano? Que dice que una iglesia y unos hermanos, cuando estaba el pastor sí lo recibían y lo abrazaban, pero cuando no, hermano, y por eso se apartó la hermana, dijo, yo mejor ya no fui. Entonces, eso debemos de cambiarlo, hermano. Sí, ¿no? Y no solo eso, sino que también a los que van pues a una iglesia así intentando cambiar, pues siempre que busquen a Cristo, no se fijen tanto en los hermanos, porque quieras o no, los hermanos ellos también están a veces en sus pruebas, en sus procesos. Y pues que si ellos se acercan a una iglesia, que se acerquen buscando a Cristo, porque Él es el único perfecto. Los hombres no somos perfectos. Y tal vez nosotros podemos cometer un error, pero pues ya Cristo es el que los puede salvar y los puede sanar. Y como estábamos hablando, pues aquí es de estar intentando, o sea, y ir cambiando poco a poco. Sí. O incluso yo le decía a una hermanita ahora que está comenzando a llegar a la iglesia y digo, gloria al Señor por ti. Viaja 25 minutos y va a la iglesia, hermano, y apenas viene comenzando. Y digo, yo que estoy aquí cerquita, vengo tarde, santo, si el Señor me ayude y me libre. Y yo le decía, porque me dice, todavía no he aceptado. Pero me dijeron, dijo, así me dijo, me dijeron que cuando tú aceptas, Dios te cambia. Le digo, sí, Dios te cambia, hermana, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿verdad? O sea, Dios te cambia, hermano. Claro que Dios te cambia, te transforma completamente. Es una vuelta a 360 grados, pero el que provoca el cambio también debe ser tú. Si tú no estás ahí, tú no estás ahí haciendo la fuerza para que Dios quiera obrar, pero si tú no pones de tu parte, sencillamente no se puede. Y también, valga la redundancia, también vale mucho el amor de los hermanos. Te quiero decir, yo por eso a la Iglesia de la Libertad le doy gracias al Señor, a mis hermanos que me han recibido como su hermano, a ustedes que me han recibido, te digo, sin conocer, no me han invitado, y gloria al Señor. Pero te digo, es muy importante el amor. ¿De qué te sirve que estemos predicando, pero si no tenemos amor con el hermano? Mira esta hermana que te digo. Y yo le digo, no, pues entonces te invito a mi iglesia para que vayas. Y le digo, y si quieres yo te paso a traer si no tienes carro. Y me dice, está bien, dijo, y yo le aviso a tu tía cuando vaya a ir. Entonces, debemos de provocar el cambio en la gente también. Así como antes hacíamos lo malo y invitábamos a las demás gente a hacer lo malo, ahora invitámoslo a hacer lo bueno, ¿verdad? Sí, no, sí. Y pues ya para ir terminando este podcast, tal vez nos puedes dirigir unas palabras cortas de oración por aquellos hermanos que nos van a ver y que tal vez están apartados, o por aquellos que tal vez nos van a ver y pues también que sea Dios siempre motivándolos para seguir hacia adelante. Así es, mira, te digo, jovencita, ese no es un camino de rosas, no es fácil. Es un camino muy difícil, pero la diferencia es que Jesús está contigo. Amén. Eso tienes que tener en tu mente. Si Dios está contigo, vas a ganar. Si Dios va contigo adelante, dice Señor, yo voy delante de ti como poderoso gigante, ¿verdad? Si no, si 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Así es, si 7 veces cae el justo, dice la palabra, 7 veces lo levantará el Señor. Y pues seguir adelante, hermanos, perseverar. Gracias, Señor, venimos delante de tu presencia, presentamos a los jóvenes, jovencitas, a todo hermano que nos esté escuchando, Señor. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Padre, que seas tú cambiándolos y transformándolos, Señor, porque tú eres el único que cambia y que transforma y que liberta, Señor. Bendice, no importa el proceso que estén pasando, Dios mío, no importa, Dios mío, la situación que esté pasando, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú bendiciéndolos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos en el hueco de tu mano, que seas tú, Padre, obrando en sus vidas, que seas tú bendiciéndolos, Señor, a cada uno conforme a la multitud de tus misericordias, Padre. Te damos gracias por esto que hemos hecho, por este podcast, Señor. Gracias por tus bondades y por tus misericordias, Señor, y gracias por la oportunidad que nos ha regalado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga. Nos vemos en otro podcast y pues vamos a tener que hacer una segunda parte ya para que nos cuente el testimonio de nuestro hermano Ezequiel. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos.